Buenos días, tardes o noches, dependiendo desde dónde me acompañéis y a la hora que escuchéis este podcast, que subo a las 10 de la noche, hora española. Este viernes estamos de estreno, ya que el viernes pasado terminamos de leer El secreto admirable del Santísimo Rosario. Os traigo una nueva obra de San Luis María Griñón de Montfort, El amor de la sabiduría eterna. Os dejaré en la descripción del podcast todos los capítulos, toda la relación, y en este primer episodio os leeré la presentación, introducción y oración a la sabiduría eterna. Espero que os guste. Y antes de comenzar, para que esta lectura me salga bien, sin interrupciones, y la podáis escuchar con total claridad, vamos a rezar la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Presentación. La Sociedad Griñón de Montfort, que ha dado a luz 3 de las obras del santo devoto de María, no creería ser fiel al espíritu monfortiano si no añadiera a la lista de sus publicaciones la de este tratado, El amor de la sabiduría eterna, porque es, a no dudarlo, una de las principales obras del santo y la que contiene la clave para comprender plenamente su espiritualidad. El padre Henri Huret escribe en la edición que hizo de esta obra: Montfort ha escrito 2 obras importantes, El amor de la sabiduría eterna y el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. El amor de la sabiduría eterna es un libro de capital importancia. Él, y solo él, nos presenta la espiritualidad monfortiana en su conjunto. Y así es en realidad, porque el santo trabajó detenidamente y durante muchos años de su vida en esta obra básica. Comprendía él, y lo experimentaba, que no todos entendían su doctrina de la esclavitud mariana, tal como él la practicaba y exponía. La tildaban de un mariocentrismo contrapuesto al cristocentrismo espiritual. ¿No es Cristo el centro y el fin de nuestra vida espiritual, como quiera que Él es Dios, nuestro Redentor, mediador, autor de los sacramentos, fuentes de la gracia y de nuestra santificación? Y parecía que la mariología de San Luis María Griñón de Montfort relegaba a segundo término la cristología, la minorizaba y aún la casi suprimía. Cierto es que semejante apreciación de la espiritualidad monfortiana era y es totalmente falsa, pero su insistencia en la meditación de María para llegar a Cristo era así malinterpretada. El santo, pues, que tanto amaba a Jesús y que la misma esclavitud mariana basaba en las promesas bautismales y en el compromiso de todo cristiano de entrega a Jesús, no podía tolerar semejante falsificación de su doctrina. Quiso, pues, dejar bien claras las bases de su espiritualidad al tiempo que declaraba los fundamentos de su mariología. La sabiduría divina no es únicamente el Verbo eterno hecho hombre, la persona, sino este Cristo que se nos da, que vive en nosotros, que nos santifica, que es nuestra vida. Pero este Cristo, esta sabiduría encarnada, amó la cruz desde sus más tiernos años.
La quise desde muchacho. Apenas entró en el mundo, la recibió de manos del Padre en el seno de María. La colocó en su corazón como soberana diciendo: Dios mío, lo quiero, llevo tu ley en mis entrañas. Oh, Dios mío y Padre mío, escogí la cruz cuando estaba en tu seno, la vuelvo a elegir ahora en el de mi madre. Así, también el cristiano ha de escoger y aceptar la cruz de Cristo que encuentra en su madre. Grignon de Montfort encuentra siempre a Jesús en María, como Jesús encontró en el seno de su madre aquella naturaleza humana que fue el instrumento de la redención. Cristo se abrazó con la cruz, y lo mismo ha de hacer el cristiano. En ella encontrará la vida, porque en ella está Cristo. Ello le lleva a la consagración más plena y absoluta, necesarísima si quiere ser totalmente de Cristo. Como la sabiduría eterna es un don, es una entrega de sí mismo a nosotros, también nosotros hemos de entregarnos más plenamente a la sabiduría. ¿Y cómo podremos alcanzar esta unión tan perfecta con Cristo? Sabiduría eterna. 4 medios pone el santo: deseo ardiente, oración continua, mortificación universal y una verdadera eterna devoción a la Santísima Virgen. Y a continuación explica en qué consiste la verdadera devoción a María. Capítulo maravilloso, porque en síntesis expone toda su doctrina sobre este tema y advierte: esta devoción, debidamente practicada, no solo atrae el alma a Jesucristo, a la sabiduría eterna, sino que la mantiene y conserva en ella hasta la muerte. Si los libros del Secreto de María, del Santo Rosario y Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen son piezas excelentes para encontrar uno de los medios más eficaces de espiritualidad, porque por medio de María nos lleva a Jesús, del amor de la sabiduría eterna, nos introduce en la misma fuente de la santidad y del espíritu cristiano, enseñándonos, si cabe más, a encontrar a Jesús por, en, con y para María. Introducción. Creen los hijos de San Luis María Grignon de Montfort que el santo compuso esta obra en los primeros años de su vida sacerdotal y aún apuntan como fecha probable el periodo entre septiembre de 1703 y marzo de 1704, cuando Montfort reside en París sin ocupación perentoria, recogido en su miserable cuartucho de la calle de Pont de Fer. Ciertamente, en ese periodo, como se ve en las cartas que escribe a su hermana Luisa Grignon y sobre todo a María Luisa de Jesús, el santo está lleno del sentimiento y del ansia de la sabiduría divina. Léase lo que dice a María Luisa de Jesús el 24 de octubre de 1703 desde el hospital de la Salpêtrière. Continuad, redoblad más bien vuestras plegarias para alcanzarme una pobreza, aunque sea extrema, o una cruz pesadísima, o aflicciones y humillaciones. Oh, qué riqueza, oh, qué honor, oh, qué manifestación, si todo esto me alcanza aquella divina sabiduría por la cual suspiro día y noche. No, nunca cesaré de pedir este tesoro infinito y espero firmemente que lo alcanzaré. Carta número 12. Y a la misma, en noviembre de aquel año, veo por experiencia que continuáis pidiendo a Dios la divina sabiduría para que este miserable pecador, mediante cruces, siento los efectos de vuestras plegarias, ya que hoy más que nunca me encuentro empobrecido, crucificado, humillado. Hombres y demonios en esta gran ciudad de París me hacen una guerra bien amable y dulce. Fue la carta número 13. No eran, ciertamente, nuevos en Montfort estos anhelos. Para entonces, ya en el Hospital General de Poitiers, había dedicado una sala con el nombre de la sabiduría, y como símbolo o como encarnación de ella,
había hecho poner una gran cruz y escrito en sus pies y en sus brazos todo lo que la cruz significa, de dolor, de pobreza, de humillación, con una inscripción en el travesaño que decía: si os avergonzáis de la cruz de Jesucristo, Él se avergonzará de vosotros delante de su Padre. Aquella sala venía a ser como la cuna de las que Él llamó hijas de la sabiduría. La sabiduría para Él no era otra cosa que Jesucristo crucificado o simplemente su cruz. ¿Acaso la misma factura del libro, lleno en buena parte de largas citas de la Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, pudiera también indicar que se trata de la primera obra que estampa la pluma de Montfort? Para los lectores españoles, el título mismo no deja de presentar cierta extrañeza. Nada hay en la literatura ascética y mística de España que lleve título parecido. En definitiva, el libro se endereza a fomentar el amor de Jesucristo crucificado y de su cruz. Los ascetas y místicos españoles nos hablan directamente así: de la imitación de Jesucristo, del tesoro y bienes grandes que tenemos en Jesucristo, historia de la pasión de Jesucristo, trabajos de Jesús. No quitará eso para que entre los motivos de amar al Hijo de Dios hecho hombre y muerto en la cruz se estudie la excelencia del Verbo, de la sabiduría del Padre, que se anonadó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Montfort planta esta idea en el título mismo de su libro, El amor de la sabiduría eterna. En el texto nos dirá que esa sabiduría a quien hemos de amar es, sí, la sabiduría eterna, consustancial al Padre, pero añadirá enseguida que esa sabiduría es la sabiduría encarnada, Jesucristo crucificado, y en Jesucristo crucificado nos hará ver sobre todo la cruz. Se ha clasificado a Montfort entre los discípulos de Bérulle, y era natural que el fundador del oratorio y de la escuela espiritual francesa influyera en él directamente por sus escritos, y además porque su espiritualidad había pasado con Olier a la congregación de San Sulpicio, en cuyo ambiente vivió Montfort durante los 8 años de preparación inmediata al sacerdocio. Pero si se me permite decir francamente mi sentir, en la parte nuclear del amor de la sabiduría, como en casi todos los demás escritos del santo, más que a la apropiación o aplicación de los sentimientos internos, de los misterios, de los estados de Jesús, más que a la adherencia o adhesión a esos estados, que parecen ser las características de la escuela beruliana, Montfort lleva directamente las almas a la imitación de Jesucristo crucificado, empujándolas a abrazarse con sus dolores, con sus desprecios, con sus deshonras, con su cruz. No puede olvidarse que Montfort hizo muchas veces, en casas de la compañía y con padres de la compañía, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y tampoco se ha de olvidar que de entre sus libros espirituales se cuenta el de la imitación de Jesucristo, que cita repetidas veces. Uno de sus últimos biógrafos, el padre Louis Lecrom, montfortiano, supone que durante la estancia en el cuartucho de la calle de Pont de Fer, cercano al noviciado de los jesuitas, el santo podía consultar, de hecho consultó cuando componía su libro, la obra famosa del padre Senjour, del conocimiento y amor del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque también Senjour, en obras posteriores, aparece influido por el espíritu beruliano, pero en esta, que es la primera que escribió y publicó, se mantiene siempre dentro de la orientación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Indudablemente, según hemos dicho, al componer su libro El amor de la sabiduría, Montfort tiene a la vista la obra de Senjour, puesto que copia a la letra varios pasajes extensos y toma de ella varias citas de santos padres y autores eclesiásticos. Se inspira también en ella para valerse
de los pasajes que en los libros sapienciales celebran las excelencias y enseñanzas de la sabiduría eterna? Pudiera ser, supuesto el dato anterior, pero una vez que el santo enfoca su estudio con el nombre de la sabiduría, era natural que acudiera a esas fuentes. Sería interesante averiguar de dónde nace la predicación que siente Montfort por el concepto y por la expresión sabiduría. Indudablemente, la época en que el santo trabaja, fines del siglo XVII y principios del XVIII, es en Francia una época sabia. Es el reinado de Luis XIV, del 1643 al 1715. Instituciones sabias son la Sorbona, desde antiguo, y de fundación reciente el Oratorio, San Sulpicio, Port Royal, manifestaciones espléndidas de sabiduría en el fondo y en la forma. Son las elucubraciones y discursos de los Bossuet, los Fenelon, los Bourdaloue, los Massillon. Las mismas interminables discusiones jansenistas son, sin duda, muestras de la elaboración filosófica y teológica que por entonces agita los espíritus, y no solo en la primera fase del jansenismo, sino también del Augustinus, de Jansenio, de Saint-Cyran y del gran Arnold, sino también en la segunda, que es la que vive Montfort, en que salen a la luz y se discuten apasionadamente, antes y después de su condenación, las reflexiones morales del antiguo oratoriano Pascasio Quesnel. Florece, pues, en la Francia de Montfort una indudable sabiduría, una sabiduría de las escuelas, y otra, o la misma, ataviada con el ropaje de la elocuencia y de las letras, que se ostenta por todas partes. Es una sabiduría católica y también una sabiduría heterodoxa. A distancia de 16 siglos, pudiera decirse que el París donde vive Montfort reproduce en cierto aspecto la vida del Atenas y del Corinto, en que San Pablo anuncia por primera vez la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. Atenas y Corinto son ciudades totalmente paganas. París es una ciudad cristiana, y a no dudarlo, hay en ellas almas enamoradas de Jesucristo. Baste recordar otra vez el Oratorio, San Sulpicio y San Lázaro. En este último vive el espíritu de San Vicente de Paúl. Prescindamos de tantas órdenes y congregaciones religiosas, antiguas y modernas, de hombres y de mujeres, donde sin duda reina el espíritu de Jesucristo. Pero ¿acaso por encima de ese espíritu flota ya entonces y se entra por los ojos y por todos los sentidos un espíritu pagano de lujo, de molicie, de sensualidad, de corrupción? ¿Acaso la misma ciencia, la misma sabiduría se llama católica, se resiente de profanidad y de hinchazón? ¿Acaso no es la sabiduría genuinamente cristiana, la sabiduría del Evangelio, que San Pablo considera como la única verdadera sabiduría? Saber a Cristo y a Cristo crucificado. Esa es la sabiduría que Montfort echa de menos en muchos de sus contemporáneos, y esa es la que él pide y busca para sí y la querría infundir en todos los demás, la sabiduría de Cristo crucificado, la sabiduría de la cruz, porque en el ambiente flota esplendoroso el concepto y la palabra de sabiduría. Titulará su libro El amor de la sabiduría, pero la sabiduría de que él va a escribir es la sabiduría eterna anonadada, encarnada, crucificada. Es San Pablo el que a las inmediatas le inspira la palabra, el concepto y la realidad. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros pedimos a Cristo crucificado. Para los judíos escándalo, para los griegos necedad, mas para los mismos judíos o griegos, una vez llamados a la fe,
predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Un Viernes Santo, en presencia de Luis XIV, Bourdaloue había hecho un comentario profundo y magnífico de estas palabras que se publicaron en 1692. Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fácilmente pudo leer esas espléndidas palabras Montfort mientras se preparaba al sacerdocio después de ser sacerdote, pero no había necesidad que las leyeran Bourdaloue. La lectura de San Pablo, y más todavía que esa lectura, la meditación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, nuestro Redentor, le habían enseñado que, en efecto, Jesucristo crucificado es el gran milagro del poder y de la sabiduría de Dios, la única verdadera sabiduría. El amor de esa sabiduría es el que quiere encender en las almas con la composición de su libro. Tal vez, como indicamos, es en París en los últimos meses de 1703 y primeros de 1704, sumergido en la mayor pobreza, desamparo y humillación, cuando se compone a redactar la obra, pensando, como puede creerse, en las hijas de la sabiduría, a quienes se las ofrecerá en vísperas de su muerte, como hecha para ellas. Puesto a escribir, Montfort no se preocupa de ser original en la redacción. No tiene inconveniente en tomar algunos materiales y aún muchas expresiones de Saint-Just y acaso de otros autores. Lo peculiar en él será la armazón que dé a esos materiales. Lo característico, su amor abrasado a Jesucristo crucificado y en él y por él a la cruz, con todo lo que la cruz encierra de dolores, humillaciones y desprecios. Y al señalar los medios para alcanzar y conservar ese amor a la sabiduría eterna crucificada, lo característico en él, su gran secreto, será la consagración total a la Santísima Virgen. Aunque a primera vista el estudio pudiera parecer menos ordenado, no es así ni mucho menos, sin negar que se le pudiera haber dado una distribución más regular y más armónica. Como preliminares, han de considerarse la oración para pedir la sabiduría, que es al mismo tiempo dedicatoria del libro, y los avisos que la divina sabiduría da a los príncipes y potentados del mundo, y en general a todos los hombres para que la busquen. En el estudio mismo se distinguen claramente dos partes. 1. Motivos que tenemos para amar a la sabiduría. Y 2. Medios para adquirirla y conservarla. Os voy a leer un esquema rápido de cada una de estas partes. Motivos que tenemos para amar la sabiduría se toman principalmente de sus excelencias. Todavía el capítulo preliminar sobre la necesidad de conocer a la sabiduría para amarla. Luego se considera la sabiduría en la eternidad, excelencias de la sabiduría en sí misma, sabiduría en el tiempo, antes de la encarnación, en la creación del mundo y del hombre, en la preparación de la encarnación, su excelencia respecto de nuestras almas, deseo de darse a los hombres, sigue un capítulo intercalar, elección de la verdadera sabiduría, efectos maravillosos de la sabiduría en las almas que la poseen, y en la encarnación y después de la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, la sabiduría encarnada, hermosura de la sabiduría en su nombre, en su semblante, en sus palabras, dulzura en sus acciones, principales oráculos de la sabiduría encarnada, sufrimientos de la sabiduría encarnada, triunfo de la sabiduría encarnada en la cruz y por la cruz. Y en los medios para adquirir y conservar la sabiduría, deseo ardiente de ella, oración continua, mortificación universal y principalísimo, tierna y verdadera devoción a la Santísima Virgen. Como puede verse, hay en el libro digresiones que rompen un tanto la armonía del plan, pero en conjunto el plan es nítido y consistente y desde luego
hay un fin bien preciso al que se enderezan todos los razonamientos, el de hacer amar la sabiduría eterna y hacerla amar en sus oráculos, en su doctrina y en su vida, sobre todo en sus humillaciones, en su cruz. Con razón se ha dicho que el tratado es una síntesis poderosa de espiritualidad, en que se presenta netamente el fin a que el alma ha de aspirar, el amor, la unión, la imitación de Jesucristo crucificado y los medios prácticos que ha de emplear para conseguir el fin. Sin duda, lo más característico en el libro, como lo será en la vida toda de Montfort, es el haber señalado como medio principalísimo, necesario para llegar a Jesús, la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Todos los demás escritos de Montfort están penetrados de estos dos grandes amores, el de la cruz de Jesucristo, Carta a los amigos de la cruz, y el de Nuestra Señora, el secreto de María, el secreto admirable del Santísimo Rosario, la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Todos ellos tienen sus raíces en el Tratado del Amor de la Sabiduría Eterna. La versión castellana que de él damos hoy está hecha sobre la edición tipo, enteramente conforme a la original, publicada en 1929, con una larga y erudita introducción histórica sobre la idea de la sabiduría en la espiritualidad cristiana y la consagración mariana que va unida a ella. De ella tomamos los números marginales con el fin de facilitar y unificar las referencias en cualquier estudio que del tratado se quiera hacer. En las notas a las referencias de pasajes escriturarios hemos añadido algunas otras relativas a citas de santos padres y de alusiones históricas. De esta edición no hemos indicado los diferentes desarrollos de las ideas que va haciendo el santo, buenas para un manual, que eso viene a ser la edición francesa, pero casi distractivas en una lectura seguida a que se destina nuestra edición. Oración a la sabiduría eterna. Sabiduría eterna, soberana del cielo y de la tierra, postrado humildemente ante vos, os pido perdón por mi atrevimiento de hablar de vuestras grandezas, siendo como soy tan ignorante y tan criminal. Os ruego que no miréis las tinieblas de mi espíritu, ni la imperfección de mis labios, y si la miráis, que sea únicamente para destruirlas con una mirada de vuestros ojos y con un soplo de vuestra boca. Son tantas vuestras bellezas y vuestras dulzuras, me habéis preservado de tantos males y colmado de tantos bienes, y por otra parte sois tan desconocida y tan despreciada. ¿Cómo queréis que guarde silencio? No solo la justicia y el agradecimiento, sino mi propio interés me obligan a hablar de vos, aunque lo haga balbuciendo como un niño. Es cierto, no hago sino balbucir, pero es porque soy aún niño, y balbuciendo deseo llegar a hablar bien cuando haya llegado a la plenitud de vuestra edad. No parece que haya orden ni concierto en lo que escribo, lo confieso, pero es que tengo tal ansia de poseeros que, a ejemplo de Salomón, os busco por todas partes dando vueltas sin método. Si trato de daros a conocer en este mundo, es que vos misma habéis prometido que quienes os esclarecieren y manifestaren poseerán la vida eterna. Aceptad, pues, amable princesa mía, mis humildes balbuceos, cual si fueran discursos elevados. Recibid los rasgos de mi pluma con tantos pasos que doy para hallaros. Derramad desde vuestro elevado solio tantas bendiciones y tantas luces sobre cuanto quiero hacer y decir de vos, que todos aquellos que lo oigan se sientan inflamados de un nuevo deseo de poseeros en el tiempo y en la eternidad. Amén. Termino aquí este primer episodio introductorio de esta obra, que no tengo ni idea. Creo que es un poco complicada de leer, porque a la vez que estoy leyendo, me estoy grabando,
para publicar los vídeos, y en sí pues estáis escuchando de mi voz esta obra tal cual yo la voy viendo y le voy poniendo la expresión que yo voy entendiendo. Espero que lo hayáis entendido, en lo que se basa esta obra, en cómo es San Luis María Griñón de Montfort, que todo lo lleva a María. Esta introducción y esta presentación la he leído de esta obra, que la tengo en PDF, y si Dios quiere, para el próximo viernes os sigo leyendo. Si queréis esta obra en PDF, que es completamente gratis, no tiene derechos de autor ni nada, os la puedo hacer llegar en PDF, como la estoy leyendo yo, escribiéndome un mensaje a través de mi página de Facebook. Os la hago llegar sin problema a vuestro correo electrónico. Me despido ya dándoos las gracias si has llegado hasta aquí. Espero que vuelvas el próximo viernes a seguir escuchando esta obra. Te pido humildemente que me regales un me gusta, que me hagas algún comentario, que me ayuda mucho a que este canal se haga un poquito más visible en esta plataforma de contenido católico, que aunque hay muchos, no son todos los que me gustaría que estuvieran enfocados a nuestra fe. Y si quieres compartir este vídeo con tus familiares o amistades, también me ayuda muchísimo. Yo lo comparto en mi página de Facebook y desde mi perfil personal lo comparto en grupos católicos. También en Facebook, que son las únicas plataformas que tengo activas de contenido católico de este canal. De nuevo, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.